Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Tomen asiento, por favor. Siempre es un motivo de gozo en el Señor poder verles, saludarles y saludar también a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen por medio de nuestra página web, tanto en el Perú como fuera de nuestro país. Qué bueno poder estar juntos esta mañana. ¿Han recibido todos sus bosquejos? ¿Sí? Si alguien no ha recibido su bosquejo, levante la mano para que los hermanos sugieres les entreguen, por favor. Aquí adelante faltan algunos bosquejos, allá atrás, por aquí también, hermanos anfitriones, por favor, si pueden repartir los bosquejos por este sector. ¿No hay más? ¿Se acabaron? ¿Se acabaron? Uy, ¿qué pasó? Mucha asistencia hemos tenido en los dos primeros cultos. Y en este culto también, parece que se han agotado. Bueno, lo sentimos mucho. Quizá vamos a tener que sacar más copias más adelante. Pero esperamos que de todas maneras puedan seguir el mensaje, la meditación, puedan continuar con esta serie que hemos empezado ya sobre la mayordomía y que pueda ser una serie de mucha bendición, como creo que lo ha estado haciendo para cada uno de nosotros. Los bosquejos no son para echarse aire, ¿eh? Algunos veo que están echando aire con los bosquejos. Bueno, échense aire mientras no lo están usando, ¿no? Hoy día vamos a hablar de la mayordomía del dinero. Y es un tema muy práctico, es un tema muy importante también. Tiene connotaciones, como decimos, muy prácticas. Así que yo espero que sea de utilidad y de bendición para todos. Posiblemente sea un tema un poco incómodo para algunos, ¿no? Pero la palabra de Dios habla acerca de este tema y vamos a mirar algunos aspectos importantes. ¿Qué pensamos cuando decimos la palabra dinero? ¿Qué cosa viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra dinero? Hay un refrán que dice, el dinero no trae la felicidad, pero calma los nervios. ¿Qué les parece? El dinero no trae la felicidad, pero calma los nervios. Así que de repente algunos cuando piensan en dinero, no piensan en felicidad, pero piensan en solución a los problemas, piensan que calma los nervios de verdad, ¿verdad? Y que siempre es una ayuda importante, interesante. Pero también cuando pensamos en dinero, para algunos, la palabra que viene a la mente es estrés, ¿no? Tensión. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar en los pagos que hay que hacer. Para algunos significa deudas, pagos de tarjeta de crédito, gastos. Para otros son compras, en fin. Hay muchas ideas que pueden venir a nuestra mente cuando hablamos de este tema, del tema del dinero. Nos preguntamos de qué manera podemos usar el dinero. Quizá algunos dicen, bueno, podemos usarlo con efectividad, con propósito. Otros quizá se dan cuenta que han estado usando el dinero de manera inútil, sin propósito, sin entender quién es el dueño del corazón y de todas las cosas, sin humildad. Otros dicen hay que usar el dinero con humildad. En fin, hay una serie de ideas que vienen y se alojan en nuestra mente cuando mencionamos la palabra dinero. Quiero contarles una historia. Es la historia de un abuelo, el abuelo Carlos, que un día entró a su casa con una bolsa llena de caramelos, llena de chocolates y de dulces para repartirla entre sus nietos. Y como podemos imaginar, todos los nietos estaban expectantes de lo que el abuelo Carlos iba a hacer con sus nietos. Así que el abuelo metió la mano en la bolsa y empezó a repartir esos dulces tan ansiados, tan esperados por todos los nietos. Recibieron caramelos, recibieron chocolates, recibieron galletas, y todos los niños estaban disfrutando sus dulces y se preguntaban, ¿tú qué recibiste? ¿Y tú qué recibiste? Y todos estaban concentrados en lo que habían recibido de parte del abuelito. Hasta que una de las nietecitas
se acercó donde el abuelito, le tocó el hombro y dándole una palmadita le dice: abuelo, ¿quieres uno de mis chocolates? El abuelo se inclinó hacia su única nieta, le sonrió, la tomó con delicadeza en sus brazos y la sentó en sus piernas y le dice: bueno, pero tú ni siquiera has abierto tus chocolates. Ella lo miró fijamente a los ojos y con una expresión franca le dijo: es que yo quiero darte el primero para ti. Es que yo quiero darte lo primero para ti. El abuelo la miró y le dijo: ¿cómo no? Con gusto tomaré uno de tus chocolates. Esta historia nos ilustra claramente lo que significa la prioridad de darle a Dios de lo mucho que Él nos da. La importancia que tiene de considerar a Dios como la primera persona a quien debemos darle de todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y cuando hablamos de la mayordomía del dinero, no estamos hablando únicamente de lo que significa dar el diezmo o diezmar al Señor. Cuando hablamos de la mayordomía del dinero, estamos hablando de un tema que va mucho más allá de lo que significa el diezmo. Así que si tú estás pensando que vamos a hablar solamente del diezmo en esta mañana, no es así. De hecho, el tema de la mayordomía del dinero nos podría tomar muchas semanas. Sin embargo, el día de hoy, en los 30 o 40 minutos que tenemos por delante, vamos a tratar de resumir, porque el día de hoy estamos cerrando ya la serie de mayordomía para el otro domingo empezar una nueva serie en nuestra iglesia. Pero pensar en la buena administración del dinero, de los recursos que Dios nos ha dado y de la manera como usamos, creo que es algo que nos hace bien a todos nosotros. Y la base bíblica la encontramos en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 8. Y vamos a abrir nuestras Biblias allí, Segunda de Corintios, capítulo 8, para leer los versículos del 1 al 7 en primera instancia. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 hasta el 7. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Ahora miremos el capítulo 9 del mismo libro en el versículo 6 en adelante. Segunda de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia,
para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Este pasaje habla de dos cosas muy importantes. Primero, que el dar es una gracia y que el mejor ejemplo de entrega la tenemos en Dios, en la persona de Cristo, quien se dio a sí mismo por gracia, como un regalo para nosotros. Pero lo segundo que el pasaje muestra es que Dios es un Dios que provee para sus hijos y que multiplica para sus hijos aquello que sus hijos le piden, aquello que sus hijos necesitan. El mal uso del dinero en el hogar ha sido siempre fuente de gran tensión, fuente de gran problema. Pero cuando es Dios quien maneja nuestras finanzas, no tenemos por qué preocuparnos, porque Dios, como el dueño del universo, si tomamos nuestras decisiones con prudencia y, como decíamos las semanas anteriores, con sabiduría, podemos llegar a experimentar una vida de liberación financiera, una vida de bendición para cada uno de nosotros. Y en esta mañana, en esta tarde ya, yo quiero que veamos el primer punto en esta hora que tiene que ver con la importancia de la buena mayordomía del dinero. ¿Por qué es importante la mayordomía del dinero? ¿Por qué traemos un domingo a la mañana un tema como este, que para algunos puede ser un tema práctico, sí, pero de pronto incómodo? Para otros puede ser un tema quizá no muy espiritual. ¿Cómo vamos a hablar del dinero? Bueno, veamos que la Biblia le da importancia a este tema. ¿Por qué es importante hablar de la mayordomía del dinero? Pues en primer lugar, porque Dios habla acerca de las deudas. Para Dios el tema del dinero, el tema de las deudas, no es un tema que no se encuentre en su palabra. No es un tema que esté vedado. No es un tema que no se pueda tocar. De hecho, tanto en Romanos capítulo 13, versículo 8, como en Mateo en el capítulo 5, el Señor va a hablar y Pablo va a hablar acerca de este tema. ¿Se acuerdan cuando en Romanos 13, 8, Pablo va a decir, no debáis a nadie nada? Es una enseñanza paulina. No debáis a nadie nada. Pero cuando vamos a Mateo en el capítulo 5, descubrimos que el Señor mismo va a decir, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces, ¿cómo armonizamos la enseñanza del Señor Jesús con la enseñanza del apóstol Pablo? Pablo dice, por un lado, no debáis nada a nadie, pero el Señor dice, al que te pida prestado, no se lo rehuses. Lo que Pablo está diciendo en realidad es que los creyentes no deben tener deudas pendientes con nadie. No deben de tener deudas que no estén pagando, que no estén cumpliendo con los demás. Cuando alguien pide prestado, debe haber un acuerdo de pago. Y no pagar una deuda es totalmente injusto, porque lo que uno está haciendo es retener lo que le pertenece a otra persona. Entonces, cuando Pablo dice, no debáis a nadie nada, lo que está diciendo es, no tengas una deuda que está pendiente de pago y que te has hecho, como decimos en nuestro lenguaje criollo, te has hecho el loco, te has hecho el de la vista gorda para no pagar esa deuda. La palabra de Dios nos dice que si podemos ayudar al necesitado, debemos de hacerlo. Si alguien nos pide prestado y estamos en capacidad de poder ayudar, debemos hacerlo. Pero debemos cumplir y honrar nuestras palabras. Si no cumples con tu palabra de pago, entonces estás mintiendo. Y como bien sabemos, la mentira es un pecado. Por ejemplo, Dios nos manda a ser generosos. ¿Cómo podemos ser generosos si tenemos deudas que no estamos pagando y que no estamos cumpliendo? Así que la pregunta para nosotros en esta mañana, esa pregunta incómoda que el Señor nos hace es, ¿estás pagando tus deudas? ¿Estás cumpliendo con tus obligaciones ante las entidades bancarias, financieras, una empresa, un hermano,
un amigo, alguien que te prestó dinero? Eso es lo primero. De allí que sea importante hablar de este tema. En segundo lugar, es importante hablar de este tema porque es una de las causas de tensión matrimonial. Es una de las causas para los problemas entre los esposos. No tenemos mucho que hablar en este punto, porque en la conferencia para la familia seguramente se va a hablar algo de esto, así que estás invitado para venir a la conferencia. Pero sabemos que una de las razones para los divorcios, aparte de la falta de comunicación en la pareja y el problema de la adaptación sexual en la pareja, el otro problema es el problema financiero. Es el no saber manejar bien el dinero en el matrimonio. Así que esa es una de las causas en la tensión matrimonial, de allí que sea importante hablar de este tema. En tercer lugar, porque vivimos en una cultura de consumo, que lo que está haciendo es distorsionar los valores bíblicos. Tú y yo vivimos en una sociedad consumista, ¿no es verdad? Gracias al Señor, nuestro país está saliendo de una crisis. La inflación que teníamos hace 10, 15, 20 años no es lo mismo de lo que tenemos ahora. Hay mucha capacidad de crédito, ¿verdad? Hay mucho dinero que se maneja. A mí me llaman por teléfono a cada rato, toda la semana: señor Cerrón, que tenemos un crédito aprobado para usted. Tenemos una tarjeta de crédito para ofrecerle. Tenemos un dinero en efectivo para que usted lo aproveche. Y nos quieren por todos lados meter la idea de que necesitamos más dinero, y lo que no nos estamos dando cuenta es que nos están invitando a comprar cosas con dinero que no es de nosotros. Nos están invitando a gastar dinero, pero endeudándonos a través del famoso dinero plástico, como son las tarjetas de crédito, ¿verdad? Vivimos en una sociedad así. Los reclames de televisión, las cosas que vemos en los centros comerciales, la cantidad de centros comerciales, restaurantes, publicidad de ropa, publicidad de cosas que ni necesitamos y que muchas veces se nos meten por los ojos, creándonos una necesidad. De allí que sea importante hablar de este tema. A veces con mi esposa, cuando ella quiere comprar algo, y aquí a veces nos bromeamos nosotros, ¿no, Celeste? Yo le pregunto: ¿lo quieres o lo necesitas? Entonces, si no se necesita, tal vez no es necesario comprarlo. Mucho menos comprarlo endeudándose, porque quizá no es algo necesario. No es algo que lo necesitemos realmente. Y finalmente es importante este tema porque el manejo de nuestras finanzas va a reflejar nuestra filosofía de vida. La forma como tú manejas el dinero que Dios te da expresa, refleja tu filosofía de vida, tu concepto de la vida. Si tú gastas y gastas y gastas y de pronto te convertiste en un comprador compulsivo, esa actitud de gastar y de endeudarte va a expresar cuál es tu filosofía de vida frente a ese tema. De acuerdo a cómo manejemos el dinero, estaremos expresando nuestra forma de ver la vida. Fíjate, estas semanas hemos escuchado de esa tremenda estafa hecha por los mal llamados apóstoles. Unos mal llamados apóstoles, que captaban recursos de creyentes y de otras personas ingenuas para que sean invertidas en una especie de entidad financiera que no tenía el aval de la Superintendencia de Bancas y Seguros de nuestro país. ¡Qué trágico! ¡Qué trágico! Por un lado, la gente que quiere dinero fácil, pero por otro lado, el engaño de algunos que, aún llamándose cristianos, cometen este tipo de estafas. Podemos asumir una actitud irresponsable ante la vida, gastando de más y lo que no tenemos a través de préstamos y créditos, etc. Y el llamado que el Señor nos hace en esta mañana es a hacerlo responsablemente, a hacer un uso del dinero, una mayordomía correcta de lo que Dios nos ha dado. Por eso que es importante hablar de este tema.
la Biblia no guarda silencio en este tema. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser buenos mayordomos del dinero que Dios pone en nuestras manos. Tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos que saber administrar correctamente los recursos económicos que Dios nos ha dado. Así que esto nos lleva a preguntarnos cuáles son los principios de la mayordomía del dinero. Y quiero compartir 3 principios contigo. 3 principios fundamentales cuando hablamos de la buena administración del dinero. Lo primero es reconocer que Dios es el dueño de todo. Si tú logras en tu vida reconocer que Dios es el dueño de todo lo que tú tienes, estamos por buen camino. Vamos ganando la batalla en este terreno. ¿Te acuerdas cuando Job en el capítulo 1 dijo, el Señor dio, el Señor quitó? Sea el nombre del Señor bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a la tierra. Este es un principio que se aplica no solo a la mayordomía del dinero, sino, como hemos dicho, a la mayordomía del cuerpo, de los talentos, a la mayordomía del tiempo, etc. Se hace imprescindible reconocer que Dios es el dueño de todo lo que tú tienes. Amén. Dios es el dueño de todo lo que Él te ha dado. Y como dueño, Él es el propietario de todas las cosas y tú y yo somos sencillamente administradores de lo que Dios nos ha dado. Ese es el primer principio cuando hablamos de la mayordomía. Un reconocimiento total de que Dios es el dueño de todas las cosas. En segundo lugar, el segundo principio es aceptar la provisión de Dios. Es aceptar que Dios, nuestro Dios, es un Dios proveedor. Es un Dios fiel. Es un Dios rico en todo. Y que Él puede proveernos a ti y a mí todo aquello que necesitamos. A veces nos encontramos con creyentes que tienen que pagar una deuda, que tienen un compromiso que cumplir. Y viven angustiados, viven desesperados, viven temerosos, se deprimen, porque no han aprendido a confiar en la provisión de Dios. No estamos diciendo que te la pases viendo televisión, diciendo Dios me va a proveer para pagar esa deuda y no hagas nada por conseguir los dineros y los recursos para cumplir con tus obligaciones. No estamos diciendo eso. Pero cuidado con irnos al otro extremo de angustiarnos, de no poder dormir, de vivir con ansiedad, porque no hemos aprendido a confiar en un Dios que es proveedor. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, a partir del versículo 10. El apóstol, hablando de la generosidad de la iglesia de Filipos, dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y nota lo que dice el versículo 11. Es el apóstol Pablo hablando. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el versículo 19 añade, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol está entendiendo que Dios, su Dios, es un Dios proveedor. Él va a decir, sé vivir en abundancia y sé vivir en humildad. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Y es interesante que el apóstol, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo está diciendo en el contexto de la provisión económica. No está hablando de otra cosa. No está hablando de pruebas, no está hablando de dificultades, no está hablando de enfermedades. Está hablando del tema del dinero.
Está hablando del tema de la provisión de Dios y en ese contexto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Si Dios es el dueño de todo, yo debo entender que Él tendrá cuidado de proveerme lo que yo necesito. Amén. Debo aprender a confiar en la provisión de Dios, porque Dios no es un Dios tacaño. Nuestro Dios no es un Dios mezquino. Nuestro Dios no es un Dios que quiere que tú sufras, que pases por problemas. No es un Dios malo, nuestro Dios es un Dios bueno en esencia. Es un Dios generoso y es un Dios rico. Es un Dios que tiene para nosotros, para cada uno de nosotros, lo mejor, si es que aprendemos a confiar en su provisión. El problema es que a veces aprendemos a confiar más en el banco, en el crédito, en el amigo que nos puede prestar, en la tarjeta de crédito, en hacer malabares por aquí, por allá con el dinero, y no confiamos en un Dios que es proveedor. Acepta la provisión de Dios. Y el tercer principio de la mayordomía, acostúmbrate a dar. Acostúmbrate a dar. Ese es otro principio importante cuando hablamos de la mayordomía del dinero. El que siembra escasamente, dijo Pablo en 2 de Corintios 9:6, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay que acostumbrarse a dar, y hay que acostumbrarse a dar con generosidad. Cuando el apóstol Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, está animando a la iglesia de Corinto a que tengan como una práctica en su vida el dar, el ser generosos, el ofrendar sistemáticamente y en este caso en particular en ayudar a los hermanos que estaban en necesidad. El cristiano tiene que saber que hay más gozo en dar que en recibir. Más bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra del Señor. Ahora, hay creyentes que les cuesta dar, ¿cierto? No dan, no porque no tengan, sino porque no se han acostumbrado a dar. Les duele, les quita la paz, no pueden dormir. Si por allí el Señor les toca el corazón y dan algo, ya se sienten como que han hecho algo malo. Hay creyentes así a veces, que no han aprendido a dar. Cada uno dé como propuso en su corazón. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador triste. ¿Así dice? Porque Dios ama al dador mezquino. ¿Así dice? Porque Dios ama al dador alegre. Si quieres el amor de Dios, aprende a dar con alegría. Ahora, aún en el dar, hay que saber mantener un equilibrio. Porque, como hemos dicho, tenemos que hacerlo con prudencia, pero tenemos que hacerlo también con sabiduría. Uno no puede dar y dar cuando no está cumpliendo sus obligaciones económicas y sobre todo cuando no ha ejercitado la fe. La iglesia del Señor no es una empresa. La iglesia del Señor no es un negocio. La iglesia del Señor es un organismo viviente y tenemos que aprender a caminar en fe. Una fe inteligente que nos lleva a dar conforme a la medida de nuestra fe. Eso es lo que es la iglesia. Yo me gozo cuando me alcanzaron los resultados del año pasado en términos de lo que nuestra iglesia había dado. El año pasado nuestra iglesia dio casi un 20% más en ofrendas y diezmos que el año 2012. Eso es motivo de gratitud. Nos habla que la iglesia está creciendo, nos habla que hay más hermanos que se han puesto más en su fidelidad, han ordenado su vida económica o que están siendo más generosos. Pero nos habla de algo bueno que está sucediendo en la iglesia. Pero todavía hay creyentes que se están perdiendo la bendición de dar.
Todavía hay creyentes que no saben el gozo de dar para el Señor y para su causa. Y lo que es más triste, todavía hay creyentes que no están siendo fieles al Señor con sus ofrendas y sus diezmos. Para este año 2014, nuestro presupuesto se está incrementando. Estamos asumiendo mayores desafíos pastorales, mayores desafíos con nuestros misioneros. Queremos apoyar mejor los ministerios de la iglesia. Queremos la ayuda social expandirla aún mucho más, formar un tópico aquí en nuestra iglesia. Queremos levantar un edificio de 4 pisos para no tener problemas de espacio. Necesitamos contar con la fidelidad de los hermanos en Cristo y de su obediencia con aquellos recursos que el Señor nos ha dado. Esos son los principios de la mayordomía. ¿Los estás aplicando en tu vida? Esto nos lleva a preguntarnos cuál es el orden entonces en la mayordomía del dinero. ¿Cuál es el orden en la mayordomía del dinero? Y lo primero que tenemos que decir cuando hablamos de la administración del dinero, que lo primero que tenemos que separar, lo primero que tenemos que poner aparte es el diezmo. El diezmo es del Señor, dice la palabra. Y el diezmo no significa otra cosa que la 10ª parte de tus ingresos, la 10ª parte de todo lo que has recibido y que lo pones aparte justamente para entregarlo al Señor. Lo pones aparte para entregarlo a la causa del Señor. En Deuteronomio, en el capítulo 14, versículo 23, encontramos este principio del diezmo. Deuteronomio, capítulo 14, versículo 23. En el Antiguo Testamento, la ley del diezmo dice así: y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Aquí se está estableciendo en el Antiguo Testamento la ley del diezmo para el pueblo judío. Es un principio que encontramos en la Escritura. Ahora, algunos han dicho, pero pastor, eso fue algo dado para el Antiguo Testamento. Eso fue algo dado en la ley. Nosotros ya no tenemos que diezmar. Nosotros ya no tenemos que dar el diezmo. Te voy a decir algo. Tienes razón. Ya no tenemos que dar el diezmo. ¿Sabes por qué? Porque ahora vivimos en la gracia y tenemos que dar más que el diezmo. Porque el diezmo es el punto de partida, es el inicio, el comienzo de lo que Dios quiere para nosotros. Ponte a pensar, si en la antigüedad dar el diezmo era obligatorio, si en la antigüedad dar el diezmo estaba regulado por la ley de Dios, ¿cuánto deberíamos dar hoy que vivimos bajo la gracia del Señor? ¿Más o menos? Si vivimos en la época de la gracia, donde Dios nos ha dado la salvación, nos ha dado la posibilidad de servirle, nos ha dado tantas cosas bellas, ¿no deberíamos responder a esa gracia de Dios dándole al Señor más allá de lo que la ley le pedía al pueblo judío? El diezmo debería ser el punto de partida para el cristiano, el punto de arranque para mostrarle al Señor mi gratitud, mi dependencia, mi fidelidad, mi obediencia al Señor. Mira lo que dijo un autor, Gravel. Es inconcebible desde el punto de vista de la cruz que alguien ofrende menos bajo la gracia de lo que los judíos ofrendaban bajo la ley. Qué interesante. Porque muchos cristianos dicen por ahí, no, yo no doy el diezmo porque eso no está en el Nuevo Testamento. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Yo no doy eso porque el diezmo era para el tiempo de la ley. ¿Es verdad? ¿El diezmo era para el tiempo de la ley
hoy estamos bajo la gracia, entonces nos corresponde responder a la gracia de Dios dando mucho más de lo que la ley nos pedía. ¿Cuántos dicen amén? Pocos amén. ¿Sabes por qué? Porque nos duele dar, porque nos cuesta dar. ¿Qué implica diezmar? Y este tema yo lo trato con mucho cuidado y con temor al Señor, y ustedes van a notar por qué. Pero ¿qué implica diezmar? Diezmar implica reconocer a Dios como el dueño de todo, tal como lo hemos dicho. Es un reconocimiento de Dios como el dueño de todo. Cuando tú diezmas, cuando tú traes tu diezmo aquí adelante, tú estás diciéndole al Señor, Señor, tú eres el dueño de todo. Todo te pertenece a ti. Pero en segundo lugar, implica adorar voluntariamente a tu Dios. Cada vez que le damos al Señor lo que le pertenece, estamos en un acto voluntario de adoración. Por eso yo siempre digo, cuando recogemos las ofrendas y los diezmos, no es un tiempo para conversar, no es el recreo en el culto, ¿no? Porque algunos piensan que es el recreo del culto, no. Es para adorar al Señor. Estamos trayéndole al Señor lo que le pertenece en un acto voluntario de adoración. Y si yo no traje nada ese día y estoy sentadito en la silla, igualmente estoy adorando a mi Señor. Porque a veces podemos traer el diezmo no necesariamente todos los domingos, ¿verdad? Vamos a llegar a eso. En tercer lugar, es reconocer a Dios primero. Cuando tú traes tu diezmo, estás reconociendo al Señor como el primero, no solamente como el dueño, sino sobre todo que Él es el primero en tu vida. Porque antes de separar para pagar otras cosas, estás separando lo que le corresponde al Señor. En cuarto lugar, implica ofrendar sistemáticamente. Ofrendar sistemáticamente, es decir, puedes traerlo semanalmente, quincenalmente, una vez al mes, pero te ordenas en tu dar al Señor. Te ordenas en traer tu diezmo al Señor, lo haces sistemáticamente. Pero también implica experimentar la bendición y la liberación espiritual. Porque cuando le damos al Señor lo que a Él le pertenece, entonces tenemos paz en nuestro corazón. A veces yo me he encontrado con hermanos que me han dicho, pastor, hace tiempo que no doy mi diezmo. Y me dicen, pastor, me siento terrible, me siento mal, porque siento que me he quedado con lo que le pertenece al Señor. Pero cuando tú das tu diezmo, experimentas libertad, experimentas bendición de parte del Señor. Le estás dando al Señor una partecita de lo que le pertenece a Él. Y lo estás haciendo con alegría y lo estás haciendo con amor. Permíteme contarte una historia, es la historia de Retornú. Este hombre que hizo un pacto con el Señor. Él vivía en Estados Unidos, empezó un negocio y él dijo, Señor, a partir de ahora no te voy a dar el diezmo. Tampoco te voy a dar el 20%. Tampoco te voy a dar el 50%. Él hizo un pacto con Dios y le dijo, a partir de ahora, Señor, yo te voy a dar el 90%. Y yo me voy a quedar con la 10ª parte. Con ese 10% yo voy a vivir, mi familia, mis hijos, y el 90% te lo voy a dar a ti. ¿Qué fue lo que pasó? Dios bendijo a este hombre y a toda su familia tremendamente, y fue la persona que Dios usó para que podamos tener los templos que hoy tenemos en nuestra ciudad de Lima, en nuestra denominación. Ahora, no te estoy pidiendo que hagas lo mismo. No te estoy diciendo que vayas a tu casa y le digas, Señor, te voy a dar el 90% en un arranque de emoción. No. Porque eso se lo dijo Dios a él y él hizo un pacto con Dios. Pero lo que te quiero decir es que cuando vivimos en dependencia de Dios, Dios bendice. Cuando entendemos que Dios es un Dios proveedor, Él provee, Él da, más allá de lo que nos podemos imaginar, más allá de lo que podemos entender. Trae bendición y liberación espiritual a nuestras vidas. El propósito de diezmar es aprender a poner a Dios en primer lugar
en nuestras vidas. Amén. Y si tú dices que Dios es el primer lugar en tu vida, tiene que verse expresada a través de la entrega de tu diezmo. Anda por ahí pululando un video con una falsa profetisa, que dice: saquen un billete, pónganselo en la oreja ahora y escuchen lo que el billete les dice, cómo el billete les susurra al oído. Nosotros no estamos en ese plan, hermanos. Nosotros no estamos, y disculpen que use esta expresión, en el plan de los mercaderes de la fe. El dinero que tú te has ganado honradamente y sacrificialmente, Dios te lo da para que lo administres correctamente, no para que venga nadie a decirte que escuches el billete, porque ese billete al escuchar te va a decir: dame más y dame más. O como dicen algunos: llama al dinero, llama al billete, llama a los billetes. Herejía al 100%. El propósito de diezmar es aprender a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. ¿Cómo está tu fidelidad a Dios en esta área? Y hermano, nadie te va a fiscalizar en esta iglesia. Nadie te va a chequear si estás dando, no estás dando, cuándo estás dando o cuánto no estás dando. Mucho menos los pastores vamos a hacer eso. No vamos a obligar a nadie a que dé, porque el dar tiene que ser un asunto de respuesta a la fidelidad de Dios y a la gratitud al Señor. Yo a veces, cuando estoy sentado adelante y venimos a dejar nuestros diezmos y ofrendas, casi no quiero ni mirar quién viene o quién no viene, porque no creo que sea saludable para nadie. Es un asunto entre tú y el Señor. Y si pedimos en algún momento que pongas tu nombre en tu sobre de diezmo, es porque los estatutos de la denominación nos dice que así tenemos que hacerlo, para que cuando tenemos asamblea podamos entonces ver con qué gente podemos contar para la asamblea, gente que ha sido fiel al Señor. No vaya a pasar como la última asamblea, que un hermano me dijo: pastor, yo no he dado mi diezmo y durante 7 meses y no aparece mi nombre en la lista. Pero puedo ponerme al día, pastor, me dijo. No se trata de ponerse al día, hermanos. No se trata del dinero como tal. Se trata de la práctica humilde, sistemática, mensual, semanal, quincenal, donde yo digo: Señor, tú eres dueño de todo. Tú has sido fiel. Aquí está mi respuesta en gratitud. Nos hace bien a nosotros responder a Dios de esa manera. ¿Cómo está tu fidelidad al Señor? El diezmo debe ser fruto de un corazón agradecido a Dios, que responde en gozo por lo que Él ha hecho. Ahora algunos dicen: pero pastor, yo no trabajo. Algunos jóvenes dicen: yo no trabajo, pastor, yo soy estudiante y no gano dinero. Muy bien, pero recibes propina. Porque si te movilizas, si comes, si te compras un polo, ¿verdad? Es porque algo de dinero manejas. No estamos hablando de cantidades, estamos hablando del principio espiritual. Si tienes algún tipo de ingreso que te ayuda a subsistir, entonces separa tu diezmo de allí. Si te dan 10 soles para tu movilidad y con 8 o con 7 te alcanza, separa 1 sol para tu diezmo y trae ese sol al Señor. Porque Dios no va a mirar la cantidad, Dios está mirando tu corazón. Dios está mirando tu desprendimiento y tu fidelidad. Así que seas un niño, seas un joven, seas estudiante, seas ama de casa, jubilado, incluso un hermano en necesidad. Todos estamos llamados a honrar al Señor con este privilegio que es diezmar y traer nuestras ofrendas al Señor. No hay excusa para no diezmar. En ese orden sigue las ofrendas misioneras. Y las ofrendas misioneras es algo que damos voluntariamente. De nuestro presupuesto, después que hemos separado el diezmo al Señor, después que hemos separado quizá otras obligaciones diarias,
Las ofrendas misioneras se constituyen en una ofrenda voluntaria que traemos al Señor para apoyar el trabajo de las misiones. Y es muy importante entender que esta es la razón de ser de la iglesia, la obra misionera. Yo espero ser entendido correctamente, hermanos, pero yo creo, personalmente, que no debería haber ningún creyente que no dé su ofrenda misionera. No importa la cantidad, el dar la ofrenda misionera habla del amor que tú tienes por los perdidos. El dar tu ofrenda misionera habla de tu compromiso delante del Señor de apoyar las misiones en tu país y fuera de tu país. El dar la ofrenda misionera te pone en un lugar de privilegio, porque quizás no puedes ir al campo a hacer misiones, pero sí puedes ofrendar para que otros vayan. Y aún los niños deben ser enseñados en esta área tan importante de la vida de la iglesia. Las misiones, siempre lo hemos dicho, no es un programa más de la iglesia. Las misiones es la vida de la iglesia. Quizá sacrificar una comida en la calle, una compra innecesaria, un paseo, una visita al cine, una hamburguesa, algo que tú consideres importante, sacrificarlo para dar ese importe a las misiones usando tu sobre misionero y traerlo al Señor. Eso trae bendición a tu vida y a la iglesia. Te pregunto, ¿cómo está tu fidelidad al Señor en la tarea misionera? ¿Arde tu corazón por las misiones? ¿Arde tu bolsillo por las misiones? Porque a algunos hermanos les arde mucho el corazón por las misiones, por la evangelización, pero no les arde la billetera. Y tenemos que ser consecuentes con la obra del Señor. ¿Sabes cuánto nuestra iglesia dio el año pasado para las misiones? Yo me alegro y me gozo tanto cuando recibo estos resultados. 18,000 soles más que el 2012. Nuestra iglesia ha dado 18,000 soles más para las misiones solamente que el 2012. ¿Es un motivo de gozo o no? ¿Cuánto diste tú? No me lo respondas. ¿Cuánto trajiste al Señor para la obra misionera? En tercer lugar, la ayuda social, que es otra área importante en nuestra iglesia, hacia donde nuestros recursos tienen que ser dirigidos. El aporte económico o el aporte en víveres, como lo hacemos una vez al mes, es muy importante para ayudar a las familias que están en necesidad. ¿Sabes que en nuestra iglesia hay familias muy necesitadas? ¿Sabías eso? ¿Sabes que hay hermanos que el día de hoy no van a almorzar dignamente porque no tienen los recursos para hacerlo? El año pasado, nuestra iglesia pudo atender a 74 familias de nuestra congregación, entregando 145 paquetes de víveres, que nuestras hermanas, no voy a mencionar nombres porque me han pedido que no lo haga, pero nuestras hermanas que están a cargo del Ministerio de la Ayuda Social, se dan el trabajo de visitar casa por casa, llevando los paquetes, que a veces puede ser mucho o no para una familia, pero el simple hecho de llevarles les genera una sonrisa en esa familia al ver que la iglesia se ha acordado de las necesidades de esos hermanos. Y han habido familias que han sido visitadas más de 2 o 3 veces y que han recibido el kilo de amor. Hemos mandado a hacer 1000 bolsas como estas, que dice kilo de amor, para que tú te la lleves hoy al final del culto y el próximo domingo lo traigas con tu kilo de amor. 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, menestras, aceite, leche, lo que tú quieras poner. Y dejes esta bolsa el próximo domingo con tu ofrenda
que será destinada exclusivamente para hermanos de nuestra iglesia, principalmente, debo decir, porque a veces hay personas de la comunidad que también necesitan, pero la palabra dice que primero debemos atender a la familia de la fe, que serán entregados en paquetes a nuestros hermanos. Si cada uno trae 1 kilo de amor, el próximo domingo podríamos tener casi 1 tonelada de amor aquí, porque somos casi 1000 personas en todos los cultos. Es un privilegio que tú y yo tenemos delante del Señor. El orden continúa, hay que pagar deudas, por cierto, como hemos dicho, los gastos diarios que se ocasionan por la comida, por la movilidad, por las compras, a veces medicinas. Si se puede, ahorrar, como dice el refrán, guardar pan para mayo, ¿no? En lo posible. No tenemos una cultura del ahorro, nosotros los peruanos, pero qué importante es considerar esto. Las inversiones, si por allí tienes un dinero extra y quieres invertirlo, eres bienvenido a hacerlo. Pero hay un orden que tenemos que seguir. Y como cristianos y buenos mayordomos del Señor tenemos que aprender a hacerlo correctamente. Tengo que ir terminando. Nos ha ganado el tiempo. ¿Cuáles son los resultados de una buena mayordomía del dinero? ¿Cuáles son los resultados de una buena mayordomía del dinero? Básicamente son 4. Primero, paz con Dios. Podrás tener paz con el Señor, de saber que no le estás robando, que no estás reteniendo lo que al Señor le pertenece. En segundo lugar, tendrás paz con tu prójimo, sobre todo si le debes algo, ¿no? Estarás bien con él, te mirará bien, lo podrás mirar a la cara, te sentirás en paz. ¿Por qué? Porque has cumplido con tus obligaciones. En tercer lugar, paz con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa, de saber que se han ordenado las cosas en la casa, que hay un presupuesto que se está siguiendo, que juntos están llevando adelante el desafío económico del hogar. Pero en cuarto lugar, tendrás paz contigo mismo. Vas a poder dormir bien, te lo garantizo. Vas a poder gozar de salud emocional, de salud física y de salud espiritual. La paz que viene del Señor. Hermanos queridos, dar es una gracia. Y hay que saber dar con generosidad y con alegría. Y yo me gozo porque aquí hay muchos hermanos generosos. Hay muchos hermanos que aún de su pobreza, escúchame bien, aún de su pobreza, son fieles al Señor y van más allá aún de su diezmo o de su ofrenda misionera. Pero también hay hermanos que necesitan aprender en esta área. Y que mi oración es que la gracia de Dios nos ayude a todos, a responder en fidelidad al Señor. ¿Cómo está tu vida financiera? ¿Es una vida ordenada o no te deja dormir? Te quita la paz. Te ha robado el gozo. Si es así, hoy puede empezar a cambiar eso. Hoy puede producirse el cambio en tu vida. Si tú le dices, Señor, a partir de hoy quiero ordenarme en esta área. Quiero hacer un pacto contigo. Necesito de tu gracia. Necesito de tu ayuda. Amén. Vamos a orar.